Y ahora, otro nivel. Nuestro ilustre y querido y admirado amigo Omar Estacio, ¿vale? ¿Cómo estás tú? Doctor. Muy bien, muchas gracias por esta invitación que me hace muy feliz. Qué bueno. Nosotros simplemente te recordamos, y aquí me dicen que no hace falta, que nosotros estamos aquí en Venezuela y hay que ser muy prudentes con lo que conversemos, Omar, porque tú sabes cómo está esta gente y Sí. todas estas leyes y todas estas Y estas normativas que hay instalaciones en de los cuanto... capítulos de medios de comunicación Sí, en el Consejo Nacional de Soberanía y Paz. Así es, sí, así es. Mira, y decíamos ayer, y creo que te lo adelantamos, que queremos contigo hablar de todo. Queremos tener una conversación sabrosa contigo, que nos ofrezcas tu visión de la voladura de las lanchas en el Caribe, pero también de este salón de belleza en Miraflores, pasando por la roncha que tienen los venezolanos y la angustia y la mortificación de la cuestión de los TPS. Bueno, la santificación o la canonización, si es el término correcto, de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, ¿vale? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, ustedes mandan, ustedes son los jefes. Vamos a comenzar por el Caribe, entonces. Mira, porque Erika estaba mencionando aquí, compartiendo de nuevo con el auditorio, que una vez más, y esto tiene que ver con tu profesión, con tu oficio y con tus investigaciones, se está actuando con el debido proceso por parte de la administración Trump, volando todas estas lanchas que ya como que van 7 y más de 27 muertos. Bueno, yo creo conveniente recordar recordarles a ustedes que hace algunos meses, cuando el señor Trump, invocó la ley de guerra para el caso de los venezolanos, este servidor sacó un artículo que decía: ¿cuál guerra, señor Trump? De manera que hace poco un distinguido periodista venezolano, no tengo problema en nombrarlo, Roberto Carlos Olivares, con quien tengo una relación muy respetuosa pero cordial, decía que él tenía diferencias conmigo en lo que respecta a la ejecutoria del señor Trump. Y yo le decía un poco ánimos yocandi, como decían en Roma, tomándole el pelo, que yo era un trumpista sin Trump. Entonces, bueno, yo no soy especialista en el derecho de guerra, que es toda una ciencia, Claro. pero así tocando de oído, porque hay Ese derecho de guerra nace en Inglaterra, Omar. Bueno, propiamente el derecho de guerra es de ese general prusiano que escribió el famoso manual de guerra, donde se ha querido ver von Clausewitz, que se ha querido ver que él era un apologista de la guerra. No, no era. Él lo que estableció en líneas generales es: mira, ya que vamos a hacer la guerra, que es una gran tragedia, respetemos los derechos. Por lo menos vamos a hacerla dentro de determinados parámetros. Sí. Entonces, a partir de ese tratado, entonces se desarrolla todo, que después se manifiesta en las convenciones, en la Convención de Ginebra, que establece fundamentalmente una cantidad de parámetros. Los países, a su vez, tienen una normativa interna. Qué interesante. Y el Estatuto de Roma, que es el que crea o dicta las normas del Tribunal, de la Corte Penal Internacional, en un capítulo también establece unos parámetros para los signatarios de ese tratado. Entonces, yo no soy especialista en derecho de guerra, pero eso es como cuando yo no sé tocar, a lo mejor ustedes tampoco, no sabe dirigir una orquesta. Yo no sé dirigir una orquesta. Pero tú dices: oye, esa orquesta como que sí está desafinando. No sé. Entonces, a mí me parece, sin erigirme en un especialista,
en este tipo de actividades, que este desarrollo de las acciones del señor, del ejército de los Estados Unidos en específico, en los ataques contra estas lanchas, está desafinando el derecho a la guerra y un derecho elemental que es el señor Trump invoca el derecho a defenderse, la legítima defensa. Y una de las piedras angulares del derecho a la legítima defensa es la proporcionalidad del medio empleado. Pues, ¿qué es el derecho de la defensa en el penal ordinario? Bueno, yo estoy en mi casa y entra un ladrón. Bueno, entonces yo tengo derecho a defenderme, pero Claro. esa defensa tiene que ser proporcional a la agresión. Cuando entra un extraño a tu casa, bueno, prácticamente me da mi licencia para matarlo, pues, porque me está violando. Ahora, no es lo mismo que si yo voy por la calle, viene un individuo, un pordiosero, todo físicamente disminuido, y viene y me saca un cuchillo así de lejos, eso no me da derecho a mí de caerle a palos al pobre hombre, porque yo lo que puedo hacer es evitarlo. Este señor da dos pasos para allá y el hombre no te puede. Hay que, en este tipo de cosas, hay la proporcionalidad del medio empleado. Es básica para poder invocar el derecho a la legítima defensa. Yo encuentro, sin ser un experto, insisto, que no solamente en este caso no se está respetando este elemento fundamental, no se está siguiendo un debido proceso, sino que algo de aguas más profundas, y valga la expresión, que no se están siguiendo las prácticas que se venían usando por los mismos funcionarios de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en casos similares. Porque, ¿qué pasaba? Yo recuerdo, por ejemplo, varios casos que se dieron cuando estas lanchas, que tienen mucho tiempo pululando por el Caribe, andaban en aguas internacionales y una unidad aérea de Estados Unidos no las capturó porque no las aprendió, pero las ubicó y empezó a perseguirlas. Y estas lanchas entraron al mar territorial de Cuba. Y la cuestión vale la pena recordarla porque en este caso Cuba los apresó y se lo entregó al gobierno de los Estados Unidos, a pesar de la tirantez que sabemos que existe. Pues. Entonces, no hay, en aquel caso, le decía los helicópteros, párense porque le vamos a echar plomo, párense, y no le echaron plomo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban, en este caso, no estaban poniendo en peligro los presuntos narcotraficantes, la vida y seguridad de las fuerzas de seguridad. Entonces ahí el ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, consideró que como no estaban comprometiendo su integridad personal, ellos no tenían derecho a dispararle de esa manera. Entonces, claro, me suena que, y puntualizo el condicional, que podría estarse violando la proporcionalidad del medio empleado y consiguientemente el debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Hay dudas allí. Sí. Claro, pero esto todo entra, estos ataques, Estados Unidos los justifica diciendo que están dentro de esta lucha contra el narcotráfico y posterior al nombramiento, a la calificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. En eso es donde ellos han fundamentado todos los argumentos para justificar sus acciones. Sí, bueno, pero lo que yo veo, sigo insistiendo, en mi condición del ego un poco en la materia, es primero que no se están siguiendo los usos y costumbres que las mismas fuerzas de seguridad de Estados Unidos habían venido siguiendo. Pueden modificarla legítimamente también, pero ahí. Y eso mismo, que estas acciones tan terribles como es disparar contra una embarcación, y ya se sabe que va a resultar en la muerte de sus tripulantes,
me da la impresión que porque cómo no, si estamos de acuerdo, yo creo que no hay Para nadie. primero y pregunta después. Es correcto, sí, sí. Yo creo que ahí y no lo digo yo, lo han dicho unas personas que se dicen expertos, bueno, como también me resultó muy elocuente la exposición que hizo un general ahora hace poco que fue al Congreso a los efectos que el Senado ratificase un nombramiento que le había hecho Trump y entonces le preguntaron sobre esta misma materia y entonces el hombre dijo, sí, yo vi un informe que hizo. ¿Y qué dice el informe? Ah, bueno, yo no lo leí. ¿Sabes? Le sacó un poquito el cuerpo. Es un tema complicado, no es tan fácil así. En todo caso, bueno, está ahí. Yo creo que es sano que se discuta, no es un pecado que se reflexione, que se llame pues bueno, y si ellos están aplicando la ley bien, bueno, que la sigan aplicando, pero si no, que rectifiquen. Mira, ¿qué te pareció el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? Parece que, no sé si podemos abordar este tema, si se puede hablar, porque uno sabe si se puede hablar de esto. Pero además quisiera incorporar las preguntas que le hace Mario Mustiola, doctor Estacio. Entonces, en medio de nuestra ignorancia, ¿qué podríamos hacer mientras esperamos? Informarnos, organizarnos o negociar. Pero también José Curiel le pregunta, ¿pudiera resumir el impacto post-Nobel de la frase bruja diabólica en lo político o deberes del Estado, en lo concerniente a violencia de género e incitación al odio y a la democracia? Bueno, mira, yo creo la Sayona, le dicen la Sayona. Sí, sí. Yo creo que hay una sentencia que dictó el famoso juez Brennan en el caso Sullivan contra New York Times, que es una sentencia que es una sentencia cimera en materia de la libertad de expresión. Sí. Bueno, esa sentencia hace una distinción. Dice el lenguaje en el ambiente político está lleno de frases ásperas. No es lo mismo que estos señores le digan a María Corina Machado bruja, a que se lo diga a una ama de casa que está por ahí y tal, es distinto. Porque cuando tú eres una figura política, se usa, y lo dice Brennan en esta famosa sentencia, un lenguaje más áspero, y entonces hay como una distancia allí. Yo creo que es una falta de cortesía, porque también la vida no es una cuestión que 2 y 2 son 4. Yo creo que la gente que está detentando el poder en Venezuela ha incurrido en una cantidad de contravenciones bueno, al libro esencial de Manuel Antonio Carreño, claro. Porque a ti te enseñaba, a mí me enseñaba, mire, hijo mío, no se habla mal de las mujeres, no se habla mal de los ausentes, consiguientemente no se habla mal de los muertos. Y yo he visto a estos dirigentes que están ejerciendo funciones de gobierno en Venezuela a meterse con la memoria, por ejemplo, una vez el comandante eterno en un programa de eso habló, presidente, fue una señora, le dijo, mire, presidente, ¿y dónde vive usted? Bueno, yo vivo en el barrio Menca de León y en Ciudad Bolívar. Y ay, chica, con ese nombre, ¿cómo te va a ir bien? Ese nombre es pavoso. Oye, chico, eso no es ilegal, pero caramba, es una falta que una dama, que primero está una dama, después está muerta, ¿vale? Respeta a los muertos. Entonces, bueno, pero ¿qué podías esperar de ese tipo si a su esposa le dijo en cadena también, prepárate que esta noche te voy a dar lo tuyo? Bueno, por eso, entonces yo una vez dijo que estaba en una gira y tenía necesidad, una necesidad elemental y tal, y entonces eso fue motivo de chiste. Bueno, sí. Quizás había un jurista romano que decía, no todo lo lícito es honesto. Tú puedes hacer algo lícito, pero es deshonesto, ¿no? Entonces, está bien, no violentaste la ley, pero, caramba, decirle a una dama, María Corina, que eres una bruja, bueno, no sé, yo creo que más se ofende
se autoofende quien utiliza esa frase. Peor quedan ellos usando ese lenguaje. Sí. Oye, no sé, claro, bueno, pero ahí estamos, pues ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero la gente quiere que hables del plan de paz de Trump, Israel y Hamas, y qué vislumbras tú. Y que nos dé su comentario sobre el premio Nobel, del premio Nobel de la Paz de María Corina. Bien bueno. Sí. Mira, pero Omar, nos permite un pequeño paréntesis, porque vamos a hablar de Produzca, y Produzca está cumpliendo 45 años, mujer, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que patrocinen nuestro programa y que al mismo tiempo, así como siempre tú dices, nos ponemos el uniforme y la gorra de esa empresa, pues, ¿no? Desde el primer momento en que Produzca está con nosotros, que es desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de la empresa de seguridad industrial más importante que hay en Venezuela desde hace 45 años, como lo es Produzca. Desde aquí, desde Mingo TV, queremos felicitarlos a todo ese equipo maravilloso, esa gran familia que es Produzca, que nos ha ofrecido desde siempre todos los implementos para que estemos protegidos y seguros en nuestros lugares de trabajo. La ficha técnica con la asesoría gratuita de los expertos de Produzca, www.produzca.com, Instagram, produzca.ve, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mañana, la señorita Erika y yo vamos a Paterdama. Sí, señor. Sí, Vito nos está esperando. Vito nos dijo, los espero. Y tú querías hacerle un encargo. Yo quiero cazón o chucho. Cazón, pero son diferentes, mujer. Sí, claro, cazón es cazón y chucho es chucho. Sí. Así es. Bueno, vamos mañana a la pescadería Paterdama, pero usted no espere hasta mañana. Usted hoy, que es miércoles, le puede hacer seguimiento. Creo que hoy van a estar en el Fish Truck en el Ítalo. En el centro Ítalo. En el centro Ítalo y en otros 2 lugares más que usted puede buscar en la historia del Instagram de Paterdama. Pero también puede usar el delivery o venirse hasta la Avenida Victoria. El cariño es el mismo. Pescadería Paterdama desde 1965, con lo más fresco del mar a tu hogar. Pastas. ¿Quién quiere pasta hoy en Tavola Calda Ristorante? Yo. Bueno, linguini marimonti. Pacchiere alla gorgonzola, penne al ragù de salchicha. Ese es delicioso. Pappardelle alla carbonara, rigatoni alla puttanesca, linguini al frutti di mare, linguini all'olio alla tavola. Tavola Calda Ristorante, a 1 minuto de la redoma de la Lagunita, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana sempre al di là del límite del mundo. Ci sei tu. Bueno, pero también la gente quiere escuchar a Omar Estacio, no solamente con lo de María Corina, sino con lo de José Gregorio, que no quieren que les se politice. Claro que no, pero yo voy a aprovechar de incorporar también la pregunta de Wilfredo Rangel, señor Omar Estacio. ¿Las organizaciones terroristas a nivel mundial aplican el Estado de Derecho a los demás países y gobiernos? Bueno, sí, tiene toda la razón, por eso son terroristas, pero también yo creo que eso no justifica que los gobiernos de los estados actúen como terroristas. Tienen que actuar dentro del debido proceso. Yo creo que, yo decía una vez en un foro que iba a hacer una acotación que podía malinterpretarse. Yo dije, mire, aquí en este auditorio no hay ni una sola persona que sea más adversario del gobierno de Venezuela que yo. Puede que haya alguien que sea igual de adversario, pero no hay uno que sea más adversario que yo. Entonces hice esa acotación. Ninguna persona es más adversario que el suscrito del terrorismo. No justifico las prácticas terroristas, pero aún así creo que ello no le da facultad a los gobernantes a actuar como un terrorista, pues entonces todo el mundo es terrorista, pues. Entonces esa es la respuesta que le hago al señor que me hizo esa pregunta tan interesante, porque es buena, es venenosa. Sí. Pero no podemos ir a la ley de la selva, ¿vale? Claro. Bueno, como... Si no fuéramos humanos. Claro, no.
Bueno, y de hecho en la práctica, por lo menos en teoría, los gobiernos no tratan a los delincuentes como el delincuente trata a los ciudadanos. ¿No? El delincuente le pega un tiro a una persona sin motivo y el Estado lo juzga al delincuente. Y cuando tú como abogado, siempre yo remarco eso, porque hay veces que la gente dice, yo, por ejemplo, como abogado, tengo derecho a no aceptar defensa sin explicar por qué no la acepto. Viene para acá un narcotraficante, mire, yo quiero, yo no, ¿por qué no? No, porque y no tienes que dar explicaciones. Pero no puedo criticar a los abogados que los defienden porque todo el mundo tiene derecho a que lo defiendan. Sí. Y si es inocente, que lo absuelvan. Y si es culpable, que no le apliquen una pena más allá de la que establece la ley. Está bien, castígalo, pero dentro de los parámetros legales. Entonces, pues eso justifica desde el punto de vista filosófico, pues, insisto otra vez, yo no defiendo, por lo menos nunca me fue a buscar un narcotraficante, pero en alguna oportunidad me fue a buscar a alguien que era un delito de naturaleza sexual y yo digo, no, mire, yo fui un poco más condescendiente, dije, mire, ese no es mi área, yo no puedo defenderlo. No le dije, no, mire, yo no defiendo ese tipo de delito, que lo puedo decir, o simplemente no da explicación, dije, no, que yo no, ese no es mi área. Y bueno, y era verdad. Entonces, mira, el premio Nobel de la Paz a María Corina, ¿quién merece más ese premio, María Corina o Donald Trump? Bueno, mira, el tema es el siguiente, ¿no? Porque a veces hay una... Yo te voy a decir algo que nadie ha dicho. Qué bueno. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Hay algo muy extraño. Está pasando algo muy extraño y la gente no se ha dado cuenta. Fíjate, la persona menos informada sabe que el premio Nobel no lo otorga el gobierno de Noruega. No lo otorga. Eso puede que el gobierno influya, los que están en el comité del premio Nobel quieran usar esa posición para bien ponerse con el gobierno, pero son autónomos. La Fundación Nobel, incluso financieramente, es autónoma, porque Nobel, cuando murió muy rico, dejó una cantidad de dinero para que la fundación se autogestionara y ese dinero colocado en la banca y tal, y genera dividendos y así se mantiene. Seguramente recibe donaciones, pero entonces, tanto el señor Trump como estos caballeros que están al frente del Estado de Venezuela, Trump, sobre todo a través de un vocero, despotricó del otorgamiento del premio Nobel a María Corina. Bueno, y el gobierno de Venezuela hizo algo muy extraño, que fue que retiró su representación, su embajada de Noruega. Pero hay algo más extraño todavía. Cuando eso ocurre en el derecho internacional, se aplica la reciprocidad. En este caso específico, esa reciprocidad se traduciría en que Noruega haya dicho, tú te retiraste de tu representación, yo retiro la mía. Y Noruega no la ha retirado. Un dato interesantísimo. Sí. Entonces... ¿Y por qué será? Bueno, ahí yo no quiero especular. Pero ahí queda la gran pregunta. Además hay una consideración adicional. El gobierno de Noruega, el Estado de Noruega, ni siquiera el gobierno, el Estado, venía teniendo una relación muy fluida con el Estado de Venezuela. ¿Cómo lo manifiesta? Bueno, fue el que presidió, para no remontarnos más atrás, el famoso diálogo de Barbados. Sí. Fue el mediador y esta gente nada más quería mediadores tipo Zapatero. No bien, pues a Zapatero lo tuvieron usando un tiempo y a Samper Pizano, que caramba, el mediador tiene lo que yo tengo es chino. Bueno,
Bueno, y entonces, bueno, ya a Zapatero se le veían demasiado las posturas. Y entonces acepta tanto el gobierno o la gente que dice ejercer el gobierno ahí, y la oposición. Entonces el gobierno lo vea como imparcial. Y ahora esa reacción tan destemplada, porque ¿qué culpa tiene el gobierno que la Fundación Nobel le haya dado el premio María Corina? Bueno, entonces ahí hay algo que, bueno, lo dejo a la reflexión de cada cual. Bueno, mira, ¿tienes algún comentario de los venezolanos que están pasando ronchas allá por la situación de los TPS? Bueno, yo creo que una de las diferencias que yo tengo con el periodista que mencioné al principio, a quien respeto, es el trato que le ha dado el señor Trump a mis compatriotas. Porque yo lo voy a decir y no me apena decirlo, yo tuve por mi situación aquí la ciudadanía americana. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos, pero también de Venezuela, y sobre todo más allá de la cuestión legal, no puedo olvidar mis raíces. Y a mí me duele extremadamente el trato que se le ha dado a los venezolanos aquí. Me duele por dos consideraciones jurídicas. Primero, porque los venezolanos que están aquí, sobre todo los que entraron legalmente, los que tuvieron una protección, entonces no pueden ser deportados así como así. No pueden ser deportados conforme a derecho, porque existe una norma internacional que es el non-refoulement. ¿Qué significa non-refoulement? La no entrega. Yo no puedo deportar a una persona al lugar donde su vida o su libertad corre peligro. Entonces, ¿cómo van aquí a plantear la posibilidad de deportar una cantidad de venezolanos que no entraron ilegalmente a Venezuela, donde el mismo gobierno de Trump está diciendo que impera un narcoestado y tal? Tú vas a mandar a un venezolano a la boca del lobo. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo creo que el señor Trump ha tomado unas medidas muy comprensibles en algunos aspectos. Baby, gracias. En la misma cuestión inmigratoria pone una barrera. Mire, un momentico, esa política de puertas abiertas que tenía Biden, creo que el señor Trump tiene derecho. No solamente creo que tenía derecho a modificarla, sino creo que es correcto decir, bueno, un momentico, aquí no puede entrar la gente así como en Río Conuco, tal. Pero lo que sí no debe Trump es amenazar con deportar a venezolanos donde su vida y su libertad corre peligro, lo cual incluye que tampoco lo pueden mandar a mí. Yo estoy aquí, venezolanito y me mandan para Zambia, en África, ¿vale?, donde habla un idioma que yo no veo, vale, entonces me vas a condenar a morirme de hambre ahí, o por lo menos pasar grandes penurias, porque es un gobierno, un estado con el cual yo no tengo ningún vínculo, y además que no, en Ghana, en el África, ¿qué es eso, chico? Entonces allí tengo que tener una discrepancia con el señor Trump, que realmente no puede tener medias tintas, porque entonces no sería venezolano yo. Entonces, bueno, yo creo que los venezolanos aquí deben de recibir todo tipo de asistencia. En lo personal, quiero decir, yo he hecho muchos affidavits que es eso, a veces. Se fue. Aquí, volvió. Un parpadeo. Nos quedamos, no tiene audio. Es muy complicado y se exige un dictamen legal. He hecho affidavit como nunca he cobrado un bolívar por eso. Aquí, por cierto, yo vivo modestamente, pero considero que ese es mi aporte para mis compatriotas que están en esa situación. Entonces, bueno, yo creo que quizás nosotros, que cada cual debe hacer lo que pueda. A lo mejor los abogados, aquí hay abogados venezolanos, el doctor José Gregorio Tovar, que es un excelente abogado de inmigración. Yo sé que él ayuda mucho a los compatriotas en esta área. Y si hay otros, creo que hay otros más que no recuerdo así ahorita en este momento. Pero bueno, sí, como no, cada cual debe en su área, en lo que puede, ayudar a mis compatriotas. ¿Qué hago yo? Bueno, cada vez que puedo escribir, cada vez que puedo hacer un affidavit, cada vez que puedo estar en una entrevista como esta, lo digo
sin que me quede pepitas en la lengua. Claro. Bueno, si a la gente del gobierno no les gusta, yo lo lamento, yo quisiera ser cortés con ellos porque yo tengo una razón ya de reciprocidad, de agradecimiento. A mí se me ha dado un buen trato y lo menos que podría hacer es ser cortés con quien me ha tratado bien, pero ya en esto no puedo estar de acuerdo y tengo que expresarlo, bueno, cortésmente. Yo no, que le he dicho a nadie Barriga Verde ni nada de esas cosas. Entonces, no estoy de acuerdo con este trato. Creo que es una grave falta que se está cometiendo con una cantidad de compatriotas por el solo hecho de haber entrado legalmente aquí y haber recibido protección no de Biden, del Estado norteamericano. Y el señor Trump debería, alguien de los que trabajan con él, que realmente tiene un equipo de yes men, lo que hacen es decirle que sí, es la verdad. Y con eso no ofendo a nadie porque él mismo se jacta que de haber acabado con lo que él llama el estado profundo. Pues él llamaba el estado profundo unos funcionarios profesionales que él decía haga esto y él decía no, presidente, yo no lo hago. Ahora aprovechó, cambió y puso puro funcionario. Bueno, está bien, es una manera de gobernar que bueno, allá él. Pero en lo personal creo que esa es mi modesta contribución a la causa de mis compatriotas que están siendo maltratados aquí. Muy bien. No puedo estar de acuerdo con eso, cueste lo que cueste. Mira, ya para terminar, Omar, muy brevemente como venezolano, ¿cómo ves la santificación de José Gregorio Hernández? La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. No, tú tienes ahí problemas de audio. Nosotros estamos escuchando.